Cumplir con los principios de la pesca sostenible es primordial para garantizar la supervivencia de las especies y actividad pesquera del futuro. Por otro lado, también es importante para conseguir otros beneficios relacionados a la sostenibilidad y al medio ambiente. La sobreexplotación de los océanos nos está dejando sin peces y está contaminando el medio ambiente. La pesca sostenible tiene beneficios medioambientales, sociales y económicos que vamos a ver a continuación. Estos son los ingredientes para la receta de hoy. Tenemos gambita roja de Arenys de Mar, calamar de costa, mejillón del delta del Ebro, rape del Mediterráneo, todos con el sello MSC. Y además también usaremos cebolla, tomate, ajo, perejil y arroz. Os cuento algunas de las consecuencias positivas de la pesca sostenible para que lo tengáis en cuenta a la hora de comprar. La pesca sostenible se adapta al ritmo reproductivo de los peces y respeta el ecosistema marino. Únicamente se pescan especies desarrolladas y que tienen un valor comercial, evitando así el despilfarro. Este tipo de pesca minimiza el consumo de energía y no usa productos químicos, por lo que es mucho más sostenible. La pesca artesanal ayuda a desarrollar las pequeñas comunidades de pescadores locales que emplean técnicas más tradicionales en vez de grandes maquinarias. Ya tenemos el arroz listo. Si queréis saber más sobre la pesca sostenible, no olvidéis visitar el blog de Vida Caixa y seguirme en mis redes sociales.